Buenas noches a todos, me llamo Juan Manuel Eduardo Segura García. Este es mi documento de identificación. Pertenezco al grupo número 52 del curso de Teoría Electromagnética y Ondas. Y esta noche les quiero explicar cómo caracterizar una onda electromagnética en un medio de propagación. Bueno, las ondas electromagnéticas necesitan de un medio por el cual puedan propagarse, valga la redundancia. Eh, los medios de propagación pues pueden ser cualquiera. En este caso vamos a trabajar con el cobre, que tiene una conductividad eléctrica de 5.8 por 10 a la 7 Siemens por metro y una permitividad eléctrica, perdón, de 1. Vamos a trabajar, bueno, ya teniendo en cuenta esto, ya habiendo escogido el material o ya sabiendo el material y su conductividad y su permitividad eléctrica, vamos al siguiente paso. Vamos al siguiente paso, que es, bueno, vamos a calcular la tangente de pérdida. Y antes de eso hay que conocer la frecuencia, hay que saber la frecuencia de la onda en la cual vamos a propagar, la cual se va a propagar. Entonces, la frecuencia que estamos trabajando va a ser de 709 MHz y la tangente de pérdida, y vamos a calcular la tangente de pérdida. La tangente de pérdida es la tangente, o sea, es la tangente de este ángulo que en este diagrama fasorial, que nos indica las pérdidas de la onda en el medio que se va a propagar. Cuando el ángulo de este diagrama fasorial esté en 0 grados, nos indica que el medio del cual la onda se va a propagar va a ser un medio aislante, mientras que cuando esté a 90 grados va a ser un medio conductor. ¿Qué nos indica esto? Cuando el medio es conductor, las pérdidas son muy altas y entonces la onda no se propaga bien, mientras que cuando el medio es aislante, las ondas se propagan con más facilidad. Ahora bien, ya teniendo en cuenta esto, vamos a hacer el cálculo, en este caso para el cobre, ya conociendo la conductividad eléctrica y la permitividad eléctrica del cobre, vamos a hacer el cálculo. La tangente de pérdida es el cociente entre la conductividad eléctrica del cobre, o sea, el material del medio, sobre 2pi por la frecuencia de la onda electromagnética que vamos a analizar por la permitividad eléctrica del cobre por la permeabilidad, por la permitividad eléctrica en el vacío. Esto es una constante. Vamos a hacer el cálculo. Aquí tenemos ya el cálculo hecho. Cogimos esta, que son 5.8 por 10 a la 7 Siemens sobre metro, sobre 2pi, que es la velocidad, la frecuencia angular, que sería 2pi por la frecuencia, en este caso en notación científica, multiplicado por 1, que es la permitividad del cobre, multiplicado por la permitividad en el vacío, eléctrica, ¿no? Del vacío. Ya habiendo hecho esto, pues vamos a calcular el ángulo, y el ángulo pues se calcula sencillamente cogiendo esta ecuación y sacándole la tangente a la menos 1. Ya teniendo en cuenta esto, ya sacamos el ángulo y el ángulo nos da 89.999 grados. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, vamos al siguiente paso y vamos a buscar qué material vamos a clasificar el material. Acá hay unas categorías, tenemos dieléctricos perfectos, buenos aisladores, dieléctricos disipativos, buenos conductores y perfectos conductores. En este caso vamos a trabajar sobre esta que son buenos conductores. ¿Por qué? Porque acá nos dice que cuando el ángulo es menor a 90 grados, en este caso nos dio 89.999 grados, pues es un buen conductor. En este caso ya sabemos que es buen conductor. Una vez ya habiendo clasificado, ya teniendo en cuenta qué tipo de material es, vamos a calcular la propagación, unas tres constantes: el parámetro gamma, el parámetro alfa y el parámetro beta. El gamma es la constante de propagación, el alfa es la constante de atenuación y el beta es la constante de fase. Ya habiendo hecho esto, vamos a empezar por la constante de propagación. La constante de propagación es igual a la raíz de imaginario por la frecuencia angular por la conductividad del cobre por la
por la permeabilidad magnética del vacío. La velocidad angular, bueno, la frecuencia angular se calcula 2pi por la frecuencia y esto me da 4.454.778.382.7903 radianes por segundo. Ya habiendo hecho esto, lo metemos acá en la ecuación con las demás variables y vamos y calculamos, y acá nos da una coordenada rectangular con una componente imaginaria, o sea, esto es un número complejo. Aquí nos da un valor que es adimensional. Ya a esto también le sacamos mediante GeoGebra, le sacamos mediante un comando el ARG, entre paréntesis, toda esta parte y nos da un ángulo. ¿Sí? Listo. Ahora vamos por la constante de atenuación. Y la constante de atenuación es la raíz de pi por la frecuencia por la conductividad del cobre, por la conductividad del cobre por la permeabilidad magnética en el vacío. Y esto nos da un resultado de 402.912.3489.775604 neper por metro o neperios por metro. El neperio es una unidad similar es similar al decibelio, solo que hay una diferencia. El decibelio opera con logaritmos decimales, mientras que el neperio opera con logaritmos naturales o neperianos, se le conoce también. Ahora bien, ya teniendo en cuenta esto, vamos a calcular el último parámetro. De estos parámetros son los famosos, estos parámetros que estamos leyendo son los parámetros de propagación en medios abiertos. Bueno, ya teniendo en cuenta esto, vamos a calcular el último parámetro, que es el beta, que sería la constante de fase, que viene a ser dada por infinito por la raíz de pi, por la frecuencia, por la conductividad del cobre, por la permeabilidad magnética del vacío. Y esto nos da un valor similar al valor, nos da una cantidad similar, pero en a la constante de atenuación, solo que está en número complejo. Tanto la constante de atenuación como la constante de fase son constantes que tienen que ser en valores reales, números reales. Sin embargo, en este caso nos dio un número complejo, por lo que procedí a pasarlo, a sacarle el valor absoluto y esto me quedó un número real. Aquí nos da 402.912.3489.7756.035 radianes por metro. Una vez ya bien, ya acá, pues, cada procedimiento, bueno, acá se acompaña de una fotocaptura de GeoGebra, de lo que se hizo en GeoGebra. Esto se resolvió con GeoGebra y aquí tenemos, pues, los resultados ya obtenidos. Una vez ya habiendo hecho esto, vamos a calcular las tres características de la onda que se va a propagar en este medio. En este caso vamos a calcular la velocidad de propagación, ¿sí?, la longitud de onda y la profundidad de penetración. Lo primero que vamos a calcular es la velocidad de propagación, que viene a ser dada por el cociente entre la frecuencia angular sobre la constante de fase. En este caso se hizo nuevamente el cálculo, lo que nos dio anteriormente la frecuencia angular, y lo dividimos por la constante de fase y esto nos da una velocidad de 11.056.4453 metros por segundo. ¿Esto qué quiere decir? Que la onda en este medio, en el cobre, viaja mucho más lento, teniendo en cuenta que la velocidad de la luz es de 3.8, de 3.10, perdón, de 3 por 10 a la 8 metros por segundo, o sea, es bastante lento en este caso. Aquí tenemos la longitud de onda. La longitud de onda viene a ser dada, acá lo dice, viene a ser dada por 2pi sobre la constante de fase. Y esto nos da, ya habiendo calculado, esto nos da 0.000155944 metros. Esa es la longitud de onda de la onda, valga la redundancia, que entra en el medio de cobre. Ahora bien, tenemos por último el último parámetro, que es la profundidad de penetración. En este caso tenemos que es 1 sobre el valor absoluto de alfa, que sería la constante de propagación.
Ya habiendo hecho esto, perdón, la constante de atenuación, la constante de atenuación, es 1 sobre el valor absoluto de la constante de propagación. En este caso, pues ya tenemos, ya habiendo calculado el valor absoluto, pues procedimos a calcular y nos da 0.00000248192 metros. ¿Esto qué quiere decir? Que la onda electromagnética penetró ese valor en el cobre. Esto ya finalizando con estos cálculos, se concluye que la onda electromagnética, en este caso, en un medio como el medio conductor, en este caso el cobre, es bastante difícil que pueda propagarse. Es por eso que anteriormente, como se comentaba, con teniendo en cuenta teniendo en cuenta esto, vamos a afirmar que en los medios conductores, en medios que son conductores eléctricos, las ondas electromagnéticas se disipan con más dificultad que en medios aislantes. De hecho, el mejor medio para propagar ondas electromagnéticas es el vacío. Entonces, como conclusión, pues, cuanto más conductor sea un medio, más difícil es que una onda se propague. Muchísimas gracias, tenga una feliz noche.